Romper la barrera de los 20 minutos en 5 kilómetros. Esto es el sueño de muchos corredores y ya de un nivel bastante avanzado. Lejos de pensar que debemos meter más intensidad porque la distancia es más corta, en este vídeo te voy a enseñar las claves para que prepares esta distancia con garantías. Hola amigo, mi nombre es Carlos Rojo y te doy la bienvenida a este canal donde cada semana subo vídeos de reviews de zapatillas, consejos para running, para que en definitiva seas un mejor corredor. Así que sin más te invito a que te suscribas a mi canal, tu suscripción me apoya muchísimo y también que si te gusta este vídeo te dejes un buen like. Bien, arrancamos. En este vídeo quiero darte las claves para que logres hacer mejor marca personal en 5 kilómetros. En este caso vamos a hablar del ejemplo de bajar de 20 minutos en 5 kilómetros. Un reto bastante apasionante y ya de un nivel bastante avanzado. Esto supone correr a 3,59 minutos el kilómetro a lo largo de los 5 kilómetros. Muy lejos de pensar de que debemos de meter intensidad para lograr este objetivo, para preparar 5 kilómetros también debemos entrenar muy bien toda la base aeróbica. No debemos centrarnos solo en las series porque eso no nos va a llevar a lograr el objetivo. Bien, y para que veáis que no me lo saco de la manga, quiero enseñaros dos gráficos para que veáis de dónde viene, de qué componente viene la energía en pruebas de corta duración y de larga duración. Es decir, en el gráfico que os pongo a continuación vais a ver que a los 100 segundos cruzan la componente aeróbica con la componente anaeróbica. Es decir, la energía la obtenemos 50-50, un 50% de la componente aeróbica y un 50% de la componente anaeróbica. En una prueba de 800 metros, en 100 segundos, 1 minuto y 40 segundos. Ahí obtenemos más o menos mitad y mitad de la componente aeróbica y de la anaeróbica. Por lo tanto, imagínate en 1500, esto ya sube a un 70%, en un 5000 ya se va casi al 85 o al 90%, y en un 10K, en un 10.000, es que ya nos vamos casi al 90 y pico por ciento. Quiero que entendáis que al final el entrenamiento a baja intensidad, el entrenamiento del umbral láctico, entrenar la componente aeróbica es fundamental hasta en pruebas de 1500, ¿vale? En 800 metros también, porque tiene componente aeróbica, pero en 1500, 5000 ya no os cuento. La base del entrenamiento en 5000 y en 10 kilómetros debe de ser aeróbica. Bien, y en el siguiente gráfico que te voy a poner ahora vas a poder ver que a partir de los 100 segundos, es decir, a partir más o menos de 1 minuto y 40 segundos, cada vez empieza a subir exponencialmente desde donde obtenemos la energía, es decir, la componente aeróbica, pues a partir de los 200, 300, 400 segundos, cada vez va subiendo más exponencialmente. Por lo tanto, y concluyendo para que lo entendáis, en pruebas de 5 kilómetros y de 10 kilómetros, entrenar la componente aeróbica es la base. A partir de aquí ya podemos meter pinceladas de intensidad, que hay que meterlas, ahora ya lo hablaré a lo largo del vídeo y os contaré cómo plantearía yo una preparación de 5 kilómetros, de una prueba de 5 kilómetros, pero quiero que entendáis el por qué hay que trabajar ese rodaje suave y ese trabajo de umbral láctico. Y es que, además de todo esto, tenemos que entender que el consumo máximo de oxígeno, que es lo que se trabaja con las series a mucha intensidad, es más bien genético. El porcentaje que podemos mejorar de un consumo máximo de oxígeno es más bien poco. Donde tenemos mayor plasticidad de mejora es en la componente aeróbica. Por lo tanto, otro motivo para entrenar sobre todo el rodaje suave y el umbral láctico. Ahora os explicaré qué es esto del umbral láctico. Para quien vaya un poco perdido, tranquilos que os lo voy a explicar a continuación. Bien, una vez ya os he explicado el por qué vamos a tener que entrenar muy bien el rodaje suave y el umbral láctico, vamos a hablar de las zonas de entrenamiento. Normalmente Garmin nos pone 5 zonas de entrenamiento. Yo soy partidario de 3 zonas. Como bien he aprendido de Luis del Águila, en su canal de YouTube habla mucho sobre entrenamiento y yo he aprendido muchísimo de su canal, yo trabajo con 3 zonas de entrenamiento. ¿Por qué? Porque al final es una manera de simplificarlo. Tenemos una zona que es el rodaje suave, la zona 1, tenemos una zona 2 que es el trabajo a umbral láctico y tenemos una zona 3 que es un trabajo por encima del umbral láctico y donde estimularíamos el consumo máximo de oxígeno. Por lo tanto, los entrenamientos los vamos a plantear solo con 3 zonas, mucho más sencillo. Bien, vamos a hablar por qué es importante trabajar la zona 1. La zona 1 es un rodaje muy suave, es una carrera continua muy suave. ¿Qué estamos haciendo con este tipo de trabajo? Estamos enseñando a la célula muscular a la utilización de las grasas como fuente energética y por lo tanto nos vamos a volver más eficientes en el consumo del glucógeno. Esto es un punto principal. Ese sería el principal motivo por el que trabajamos la zona 1. Pero es que también, después de hacer un entrenamiento de intensidad,
transitoriamente nuestra componente aeróbica la empeoramos. Por paradójico que pueda parecer, nuestra componente aeróbica cuando hacemos un entrenamiento de alta intensidad la empeoramos. ¿Qué hacemos con estos rodajes suaves? Reacondicionar esta componente aeróbica y volverla a mejorar, ponerla en su sitio. Por lo tanto, el rodaje suave, por un lado, lo que nos ayuda es a conseguir esta homeostasis en el entrenamiento, este equilibrio en nuestra componente aeróbica, y por otro lado nos está enseñando a ser más eficientes en el consumo del glucógeno. Por lo tanto, estamos enseñando una vía energética a nuestro organismo, que sería esta vía oxidativa, la vamos a poner al alza, el consumo de las grasas, y luego por otro lado nos va a permitir estar en una homeostasis, es decir, estar en un equilibrio y asimilar el entrenamiento de más intensidad. Bien, pasemos ahora a hablar de la zona 2, la zona del umbral láctico. ¿Qué es el umbral láctico? Es una franja, una franja de ritmos, no es un punto exacto, sino una franja, donde los niveles de lactato se mantienen estables. Son altos, pero estables. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está produciendo lactato, pero a su vez lo puede aclarar todavía. Y si aumentamos un poquito el ritmo, nos encontramos en un punto que si aumentamos un poco el ritmo, en ese punto ya se dispararían exponencialmente los niveles de lactato. Por lo tanto, esto es importante saber qué ritmo es este. Se puede tasar de muchas maneras. Se puede tasar como tu ritmo de media maratón. Se puede tasar como el tiempo que puedes aguantar haciendo un rodaje durante 1 hora a máxima intensidad. Se puede tasar 15 segundos más lento que tu ritmo de competición de 10 kilómetros. Y lo que estaría mejor es hacer un test de umbrales, saberlo pues fehacientemente cuál es tu umbral láctico, hacerte una prueba de esfuerzo, también sería otra opción, donde te darían tus 2 umbrales, y entonces aquí ya tendríamos el primer umbral ventilatorio, sabríamos que los rodajes suaves en zona 1 deberían de estar por debajo de allí, y tendríamos nuestro segundo umbral ventilatorio, que sería este umbral láctico, el segundo. El primero es el aeróbico, que por debajo deberíamos de hacer esos rodajes suaves, y el segundo sería donde tendríamos que hacer este trabajo a umbral láctico. Por eso, como estáis viendo al final, en el entrenamiento hay que ser precisos. Cuanta mayor precisión tengamos, mejor. Si sabemos nuestros 2 umbrales, vamos a poder hacer estos rodajes en zona 1 bien hechos, no pasando de ahí, y vamos a poder hacer bien hecho nuestro umbral láctico. ¿Por qué? Porque el problema que suele ocurrir es que el rodaje suave lo hacemos demasiado rápido. Es que el umbral láctico lo hacemos demasiado rápido. Este suele ser el gran problema. Yo siempre digo que más vale pecar de prudente que no pasarte. Por lo tanto, yo siempre guardaría como una franja de seguridad en los rodajes suaves, porque el pulso tiende a subir con el paso del tiempo, sobre todo si es un rodaje largo, el pulso tiende a subir. Yo buscaría un pulso con una franja, digamos, de seguridad a este primer umbral ventilatorio, a este umbral aeróbico, y también en el umbral láctico buscaría una franja de seguridad. Si nos dicen en una prueba de esfuerzo, 175 pulsaciones tu umbral láctico, pues no lo quieras buscar de inicio. Poco a poco, con el segundo o tercer kilómetro de rodaje, ves buscando un 172, 174, pero no vayas a buscar el 175 de inicio. Y así poco a poco verás que con el paso del tiempo incluso podrás acabar incluso por encima de estos 175 o 176, por lo tanto al final deberás de ir ajustando tú mismo el ritmo, ¿vale? En el entrenamiento hay que ser muy precisos. Finalmente tendríamos la zona 3, esta sería una zona anaeróbica totalmente, por encima de este umbral láctico, que serían las series a ritmo de competición de 10 kilómetros o incluso superiores, pero yo ritmos superiores los trabajaría en series cortas y no muy superiores a los de 10 kilómetros, no es necesario, ahora lo veremos porque os plantearé una semana de entrenamiento a continuación, no os preocupéis. Pero el trabajo del consumo máximo de oxígeno es nuestro techo fisiológico y al final es más bien genético. Esto es lo que se ha visto, la mejora no puede ser tanta, lo puedes mejorar, sí, pero donde tienes mayor plasticidad es en la zona 1 y en la zona 2. En esta zona 3 debes de trabajarla pues para al final una adaptación neuromuscular a correr rápido, una adaptación pues acostumbrarte a correr con altos niveles de lactato. Esta zona 3 es importante trabajarla, pero ya en una fase final, cerca de la competición y con pequeñas pinceladas, porque si no, la zona 3 es más lesiva, entonces nos podremos lesionar, empezarán las molestias y luego llegarán las lesiones. Que sí, que habrá gente que se ceba a meter intensidad y no se lesiona, pero te aseguro que a la larga, si se pasa, se acabará lesionando. Bien, ahora ha llegado el momento de plantear una semana de entrenamientos. Debemos de decidir cuántos días entrenamos a la semana.
Voy a poner pues una media de 4 días, ¿vale? Para que sea pues un plan que pueda bajar una persona de 20 minutos en 5 kilómetros. No hace falta entrenar todos los días de la semana. Para bajar de 20 minutos, con 4 días de entrenamiento bien hechos, se puede conseguir. Por lo tanto, yo lo que haría sería de estos 4 días, 2 días de rodaje de distancia media. Empezaría con rodajes de 6 kilómetros y paulatinamente iría llegando hasta hacer unos 12 kilómetros. Luego, el tercer día sería de umbral láctico, donde trabajaría ese día de calidad, ese día de intensidad. La mayoría de veces trabajaría este umbral láctico. Y luego el cuarto día sería un rodaje más largo. Lo podría empezar con 10 kilómetros y lo podría acabar incluso haciendo de 16 kilómetros, ¿vale? Esto para preparar 5 kilómetros. Es importante destacar que un plan de entrenamiento como mínimo debe tener unas 16 semanas, ¿vale? Pensando en que tenemos que hacer una adaptación, una progresión en las cargas paulatinamente, de la semana 1 a la semana 4, pues ir ganando esta progresión de cargas que os he dicho, tanto de 6 kilómetros hasta 12 kilómetros, tanto en la tirada de 10 kilómetros a 16 kilómetros, esto lo tenemos que ir ganando semana a semana. Entonces, de la semana 1 a la semana 4, yo abogaría por ir haciendo esta progresión en las cargas hasta ya fijar un volumen de entrenamiento que ya tenemos asimilado. A partir de aquí ya tenemos una base de la que partir. Bien, a estos 4 días de entrenamiento yo le sumaría también un entrenamiento de fuerza, por lo menos uno, lo suyo serían 2. Pues entonces los días de fuerza los podrías meter en el martes y en el jueves donde haces el rodaje de distancia media, pero si tienes tiempo y tienes todos los días disponibles para entrenar, puedes hacer estos entrenamientos de fuerza el lunes que descansas o el miércoles, no hay ningún tipo de problema. Al final, la fuerza, si la dejas un día que no corres, mejor, así no hay interferencias. Tú trabajas la fuerza, que siempre abogo por un entrenamiento de fuerza que no sea de fuerza-resistencia, sino que sea pues con cargas medias y con buenos descansos. No tiene que ser un entrenamiento de ni HIIT, ni nada de esto. El entrenamiento de fuerza, lo suyo sería pues movimientos multiarticulares, como la sentadilla, como el peso muerto, que son más difíciles de hacer, que requieren de una técnica, ¿no? Pero esto lo podríamos tratar en otro vídeo, el entrenamiento de fuerza, no quiero demorar más el vídeo, entonces el entrenamiento de fuerza lo dejamos aparcado, pero no debe ser un entrenamiento de fuerza resistencia, sino trabajando con cargas medias altas, trabajando entre 6 a 8 repeticiones y trabajando con pausas y descansos bien completos. 3 minutos de descanso entre series, ¿vale? Con eso no tengáis miedo. No debe ser un entrenamiento, como siempre se ha pensado, de circuito resistencia para un corredor de fondo. Así no funciona. Bien, ya hemos definido cómo sería la estructura de semana y ahora ¿qué hacemos, Carlos? Pues mira, os lo he dicho, de la semana 1 a la 4 lo que haremos es una progresión en las cargas. Y a partir de la semana 5 lo que yo haría es empezar a meter pinceladas de intensidad. Mantendría la misma estructura de entrenamiento, pero lo que variaría es, en este día de calidad, de umbral láctico, metería un 1000 después de hacer el umbral láctico. Por ejemplo, haces el umbral láctico, descansas 2 minutos y haces un 1000 a ritmo de competición de 10 kilómetros. A la semana siguiente metes el 1000 antes y luego haces el umbral láctico. A la semana siguiente te metes 4 por 1000 antes y luego haces el umbral láctico. A la semana siguiente metes el umbral láctico y luego te haces el 4 por 1000. A la siguiente, umbral láctico solo. Ir metiendo poco a poco, ¿vale? Reforzando sobre todo el umbral láctico siempre, pinceladas de intensidad. Bien, con todo esto ya nos estaremos plantando en la semana 10, ¿vale? De la 4 a la 10 con estas pinceladas. De la 10 a la 16 ya buscaríamos meter esos ritmos de competición de 5 kilómetros. ¿Cómo los meteríamos? Pues en vez de con series de 1000, podríamos meter series de 300 o 400 metros a ritmo de 5 kilómetros. Eso sería lo más inteligente. Por ejemplo, un día te haces 10 de 400 a ritmo de 5 kilómetros, con un minuto de pausa, y después te haces, o con un minuto 30 de pausa, déjate una pausa más larga porque es un ritmo más intenso, entre un minuto 30 de pausa, 10 de 400 y después te haces el umbral láctico. A la semana siguiente también puedes seguir haciendo lo mismo, umbral láctico, y luego te metes las series de 400 metros. Y así, como veis, poco a poco hay una adaptación en las cargas, en la velocidad. No estás pasando de meter una velocidad de golpe, sino que poco a poco has llegado a tener una base sólida de entrenamiento, has metido pinceladas a ritmo de 10K y luego has dado una vuelta de tuerca más y has metido estos ritmos de 5 kilómetros. ¿Qué es lo que haría yo? Si durante el camino de estas 16 semanas, en la semana 8, quieres meter un 10K, una competición,
métela, te va a venir bien. Una competición de 10 kilómetros te va a venir bien. Si también un día quieres hacer unas series, solo series y dejarte de umbral, porque una semana no hagas el umbral láctico, no pasa nada, puedes hacer un 8 por 1000. Hay 1000 maneras de llegar a un objetivo, de verdad, hay 1000 maneras, y cada atleta es diferente. Al final es conocer al atleta, saber lo que le hace falta, porque a lo mejor hay atletas pues, que ya tienen una buena base aeróbica y se les puede meter un poquito más de intensidad, pero en cambio hay otros atletas que corren muy rápido, pero lo que les falta es ese trabajo de umbral láctico, es esa base aeróbica. Por lo tanto, es conocer al atleta. Habrá atletas con más facilidad de lesionarse y deberás de tener cuidado con ellos y ajustarle muy bien la intensidad. Habrá atletas pues, que aguantarán más la carga y verás que lo asimilan mejor. Todo esto requiere un feedback constante. Semana a semana vas hablando con tu entrenador, con esa persona. Si no tienes entrenador porque no tienes economía para ello, pues tú mismo te vas valorando semana a semana. Oye, pues esta semana he acabado con sobrecargas, esta semana he acabado, pues bajas un poquito el volumen, bajas un poquito la intensidad, esa semana no metes series, nada de intensidad y metes el umbral láctico a palo seco. Todo esto no es A o B, no es una receta, sino que requiere también de ir readaptando el entrenamiento a medida que van pasando las semanas. Yo no creo y no confío en un plan de 16 semanas para llegar a lograr este objetivo. No, yo no creo en eso. Yo lo que creo es en una readaptación constante del entrenamiento, un feedback constante en el entrenamiento, ¿vale? Y en cuanto al entrenamiento de fuerza, pues ya lo trataremos en otro vídeo, porque también sería interesante una progresión en las cargas del entrenamiento de fuerza, paulatinamente ir metiendo más cargas y a medida que se va acercando la competición, llegar a un punto álgido y a medida que se va acercando la competición, ir bajando hasta bajar la carga del entrenamiento de fuerza al 50% de tu 1RM para llegar fresco, ¿vale? Pero yo el entrenamiento de fuerza no lo quitaría, ni en la semana de competición lo quitaría. Metería un entrenamiento con cargas bastante moderadas que representa que estás acostumbrado a este entrenamiento de fuerza y eso no te va a ocasionar pues el llegar cargado a la competición, todo lo contrario, a nivel muscular vas a llegar fino. Bien, y una vez ya te he planteado esas 16 semanas de entrenamiento para llegar al objetivo de 5 kilómetros en menos de 20 minutos, ahora vamos a hablar del día de la competición, tanto pues esa semana de la competición como la estrategia en carrera. Primeramente, será muy importante que cuides mucho la nutrición, debes de cuidarte, cuanto mejor llegues a la competición en cuanto a composición corporal, porcentaje graso, etcétera, etcétera, mejor vas a rendir. A veces nos fijamos mucho en las zapatillas que tenemos que llevar y realmente teniendo un porcentaje graso idóneo para un corredor de fondo, pues vas a ganar muchos más segundos que poniéndote el mejor calzado de 300 euros que hay en el mercado, ¿vale? En cuanto a nutrición, la hidratación, todos estos temas de suplementación también te van a ayudar a potenciar tu rendimiento. También va a ser muy importante que en la semana de la competición llegues descansado. Esa semana ya no hagas nada. Último entrenamiento fuerte el sábado del fin de semana previo. Ese sábado, a 8 días de la competición, metes el último día de calidad, por ejemplo, con series de 400 metros al ritmo objetivo y combinado con un umbral láctico, metes ese ritmo objetivo, ¿vale? O incluso podrías hacer el sábado previo un 5 por 1000 con 2 minutos de pausa al ritmo que quieres llevar en el 5000, ¿vale? Pero luego toda la semana te la tienes que pasar rodando suave. Es muy importante que sigas rodando porque tienes que mantener la condición aeróbica. Si descansas por completo la vas a perder y no vas a llegar al punto, a la competición. Debes de seguir haciendo pues rodajes, por ejemplo, el martes un rodaje, el jueves un rodaje, el viernes descansas, el sábado haces una activación y el domingo la competición. Este sería un ejemplo para los días que estás entrenando pues en las semanas que hemos planteado, ¿vale? Es muy importante que mantengas la condición aeróbica y sigas rodando tus 10-12 kilómetros a ritmo suave. Bien, ahora vamos a plantear la estrategia en carrera para bajar de 20 minutos en 5 kilómetros. Esto te podrá servir también para bajar de 18, de 17 minutos, para bajar de 25. Sirve para todo, o sea, realmente te estoy explicando las bases del entrenamiento para preparar 5.000 metros. Para preparar un 5K en ruta, un 5.000 metros lisos, una distancia que realmente parece que es muy corta y no deja de ser fondo, no deja de ser una distancia muy parecida a preparar un 10K, simplemente que es un poquito más agónica porque debe ser a un ritmo más exigente, pero al final la componente aeróbica, como hemos visto, es altísima. Pues bien, en el vídeo de la semana pasada, donde planteamos bajar de 40 minutos en 10 kilómetros,
Allí dije de salir un puntito menos de un inicio y poco a poco coger ese ritmo objetivo de competición, salir 2-3 segundos más lento y luego ponerte al ritmo de competición. Aquí en 5 kilómetros no te voy a decir que hagas eso porque pues es importante salir al ritmo objetivo. Debes de salir al ritmo objetivo, ni más ni menos, ¿vale? El primer kilómetro es muy importante que no te claves un primer kilómetro 10 segundos por debajo del ritmo objetivo, porque entonces te va a condicionar la carrera. Yo por experiencia he preparado bastantes años el 5000 metros lisos y es muy fácil el primer y el segundo kilómetro salir demasiado rápido. Además estás haciendo entrenamientos donde trabajas ritmos más rápidos, te encuentras rápido, te encuentras muy ágil y es muy normal el primero y el segundo kilómetro salir súper rápido. Y esto me ha ocurrido. Y luego cuando llega el kilómetro 2 te pega un bajón de la hostia. Te pega un bajón que dices, ¿y ahora yo cómo termino esto? ¿Vale? Entonces, lo más inteligente, y cuando me ha ido bien una prueba de 5 kilómetros, ha sido cuando he salido al ritmo objetivo, o como mucho, un par de segunditos, 3 segundos más rápido al ritmo objetivo, pero no 10, ¿vale? Porque cuando he salido 5 o 10 segundos más rápido que el ritmo objetivo y me he clavado un 2000 galáctico, pues luego he terminado fatal, pidiendo la hora y hecho polvo. He terminado, porque sí, porque yo soy así, sé sufrir, pero no con el resultado deseado. Así que dicho esto, lo más importante en un 5000 es salir al ritmo objetivo y sobre todo los kilómetros más mentales es del 2 al 3 y del 3 al 4. Es muy importante que ahí te mantengas fuerte mentalmente, porque ahí viene el bajón. Es una intensidad agónica y en el kilómetro 3 y en el kilómetro 4 es donde viene el bajón. Ahí debes mantener, debes de empujar ahí, pensar que ese es el 5000. El 5000 real es el kilómetro 3 y el kilómetro 4. Cuando ya llegas para el kilómetro 4 para llegar a meta, cuando ya queda un kilómetro, ahí ya lo das todo. Al principio todos sabemos correr, al principio en el kilómetro 1 y 2 todos sabemos correr, ¿vale? Pero en el kilómetro 3 y 4 ahí es donde fallan las fuerzas y es muy importante que te mantengas fuerte, te mantengas bien psicológicamente, pensamientos positivos y empujar, y empujar, y empujar, ¿vale? Muy importante, el 5000 se corre en el kilómetro 3 y en el kilómetro 4. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, déjate un like, llévalo a la práctica. Si lo llevas a la práctica, me gustaría saber pues qué resultado obtienes. Estaré encantado de leerte, de verdad. Cualquier duda que tengas de este vídeo, porque entiendo que he tratado muchos temas. Al final es muy complicado en un vídeo poder explicar bien todo, pero bueno, he intentado explicaros lo mejor que he podido. Cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios y yo, pues como ya sabéis, siempre contesto todos los comentarios. También os quiero decir que si necesitáis cualquier tipo de calzado deportivo, como esos que veis por ahí detrás o ese que está dando vueltas, los podéis comprar en Top4Running. Si aplicáis el cupón rojo tendréis un descuento extra en toda la web. Y también si necesitáis cualquier tipo de suplementación deportiva, que también viene muy bien para aumentar el rendimiento, lo podéis comprar en la web de Life Pro Nutrition. Si aplicáis el cupón rojo tendréis un descuento de un 10% en toda la web. Y ahora sí, familia, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!